Jesucristo es el Señor, y nosotros su pueblo, mora en nuestros corazones, dando un cántico nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, el cielo y la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel otro no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Ustedes ya han oído muchas veces decir, y lo han experimentado, que abundantemente Jesús recurre a las parábolas para explicar cosas. Jesucristo, pues, era un gran maestro, un gran profesor que quería que la gente le entendiera y recurre pues a historias, a cuentecitos, de los cuales cuentecitos e historias se extrae una lección, una moraleja, algo que es lo que interesa. Hoy cuenta una historia de 2 hombres que representan 2 estamentos de la sociedad de aquel entonces. Uno que era un fariseo y otro un publicano. El fariseo pues era una clase de hombres muy cultos, muy ricos, casi todos, bien considerados y que cuidaban mucho las apariencias. No querían escandalizar a nadie haciendo las cosas mal. Y el otro pues era un publicano. Publicano, ustedes no sé si saben, eran unos hombres que se dedicaban a recaudar dinero de los judíos para dárselo a los romanos. Los judíos eran, de alguna manera, eran súbditos de los romanos y tenían personas
que cobraban las contribuciones, algo así como los del SENIAT, que nosotros hoy día entendemos mejor. Estos hombres eran mal vistos, muy mal vistos, no les querían. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque eran de alguna manera traidores. Estaban aliados con los opresores, con los romanos, y cobraban los tributos para ellos. Pues claro, no eran patriotas, pues. Y en segundo lugar porque estos hombres, como manejaban plata y cosas, pues robaban. De modo que eran los publicanos. Gente, como digo, mal vista. Pues bien, ahí tenemos dos estamentos. Bueno, pues los dos van al templo a orar. Es igual que si dijéramos, bueno, aquí en el templo de aquí ahora donde estamos hay 700 personas, que sí que las hay. De estos 700, pues hay 300, la mitad, que tienen un concepto, son un poco fariseos. Vienen a misa, pues por cumplir. Para salir de eso, que dicen ustedes. Y hay otros 350 o 300 que vienen pues porque aman a Dios, porque tienen conciencia, porque aceptan aquella expresión que dijo Jesucristo y que yo la repito tantas veces. Sin mí no podéis nada. Pues bien, este fariseo llega al templo y aquí nos lo describe y voy a leérselo y a comentarlo con ustedes porque es de un gran valor literario. El fariseo erguido, con la cabeza tiesa, yo, el yo, algo así, el yoísmo. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, mala gente. Te doy gracias porque soy mejor que esos. Y no soy ni adúltero, ni soy injusto, ni soy ladrón. Incluso yo soy mejor que ese que ha entrado conmigo, ese pobre hombre. Te digo, Señor, que yo, y te lo recuerdo, que yo ayuno 2 veces a la semana, ayuno. Y te advierto, Señor, que pago también el diezmo. Fijaros qué tipo de oración. Este hombre se siente seguro en el templo. Va al templo y es seguro, tieso para que le vean todos. Es una plegaria. A Dios le da una plegaria y le dice que él es un cumplidor bueno, que cumple bien todas las normas. Es un buen judío porque fíjate lo que hace. Ni roba como el otro, ni tiene mujeres, ni tiene nada. Él da el diezmo como mandaba la ley de Moisés. Él ayuna. Luego hace una oración de alabanza tremenda, muy grande. Pero este hombre, más que orar, se contempla a sí mismo. Y este hombre hace una oración que es atea. ¿Saben ustedes qué es una oración atea? Aquella que hacemos, pero creemos que todo lo hago porque yo lo he hecho. Y esto lo he conseguido yo. Y si yo no tengo mujeres es porque yo no voy de parranda por ahí. Si yo no soy un borracho es porque no alterno con los amigotes. Yo. Es una oración atea. ¿Y por qué digo atea? Porque no pone a Dios para nada. Todo lo que tú has hecho de bueno, si es que eres bueno, lo has hecho porque Dios te ha ayudado.
Y nosotros en nuestro caso podemos decir, todo lo que yo hago, lo hago por la fuerza del Espíritu Santo, que me ha regalado sus dones y me protege y me cuida de todo. De modo que es una oración, diríamos, una oración atea. Ha alejado a Dios de sus actos y ha alejado a Dios de todo esfuerzo. Soy yo. Es mucha gente hay así. Mucha gente allí. Mucha gente piensa que se salva por sus méritos. Yo me he salvado porque he hecho penitencia. Yo me salvo y soy bueno porque hago mortificaciones. Yo soy así porque hago esto. Esto es, ¿saben ustedes qué se llama esto? Un pelagianismo. Pelagio era un hereje, un monje hereje, que decía que nosotros nos ganamos la salvación. Pelagio, el pelagianismo, que está muy metido en la Iglesia. Después de tantos siglos, desde el siglo IV, que era Pelagio, con el que luchó con sus escritos San Agustín contra este Pelagio. Nosotros sabemos que no es así. Si tú te salvas, si tú eres bueno, si tú cumples, si tú vienes a la iglesia, si tú te portas bien con tu mujer, porque te tienes una mujer solo, no es por ti, es porque Dios te ha ayudado. Es la gracia de Dios que está en ti. Luego, lo primero que tenemos que decirle en la oración a Dios, gracias, Señor, porque soy lo que soy gracias a ti, Señor. Bueno, aquí tenemos ya la postura de un hombre, que como digo, yo la veo reflejada en mucha gente de la actualidad, y tanto es así que para mí pues es un pelagianismo, una herejía, que creemos que la salvación nos la ganamos. Y por eso muchas veces la Iglesia recurre, que es que hay que mortificarse si quieres ir al cielo. Es que no es así, chicos. Ya puedes mortificarte lo que quieras y dar limosna a la que quieras. Si no lo impregnas de Dios en tu vida y reconoces que es Dios el que te dice que vayas por ahí, lo tuyo no es más que, pues eso, una oración atea. Alejas a Dios de tu vida. Alejas a Dios de tu vida. Y no hay que alejar a Dios de tu vida. El otro hombre, que era, como ya les he dicho, socialmente una persona mal vista, se le considera un traidor y se le considera también un ladrón, porque así se les consideraba a estos hombres, a los publicanos. Entra a orar y dice que se quedó lejos, nada de protagonismo, en una esquinita, ahí detrás de una columna, con la cabeza gacha. Tenía miedo de levantar. ¿Por qué? Pues porque se considera que es pecador y lo único que hacía era golpearse el pecho. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor. Y decía, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Reconoce que es pecador. El otro no reconoce que es pecador. El otro reconoce que él lo ha hecho todo con su fuerza y con su queso tan... No, pero este reconoce que es pecador. Pues bien, ahí tienen ustedes las dos posturas. Este hombre, el pecador, se reconoce pecador y le pide a Dios que le perdone. Bueno, entonces termina el Evangelio. Jesús dice, yo les aseguro que este, el pecador, bajó a casa, salió del templo justificado, o sea, perdonado. Y aquel, el fariseo, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta Jesús? Pues dice Jesús, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí tenemos la lección. Ante Dios tenemos que humillarnos.
Ante Dios, que es la omnipotencia absoluta, tenemos que suplicarle que nos ayude, que venga a nosotros, porque si nos humillamos, seremos enaltecidos. Los dos van al templo, como nosotros. Aquí estamos todos en el templo. Ahora depende del Dios que llevemos en nuestro corazón. ¿Ustedes qué Dios llevan en su corazón en este momento? ¿Un Dios que está ahí solamente para que les dé cuando necesitan? ¿O es un Dios que está ahí para perdonarles? Porque de esto se trata, del Dios que tengamos, del Dios que hayamos mamado, del Dios que hayamos fraguado nuestro corazón. Y ante Dios tenemos que ser siempre, siempre humildes, pecadores. Señor, soy un pecador. Señor, haz de mí lo que quieras. Señor, aquí estoy. Señor, háblame, que te escucho. Pero no vayamos como hacemos la gente. Vamos a la iglesia y hablamos nosotros. Señor, me tienes que hacer que mi hija apruebe las oposiciones. Señor, te pido que en Venezuela haya paz. Señor, que no haya guerra. Señor, que hagamos el revocatorio. Y de aquí, revocatorio, estáis buenos vosotros. Vamos poniéndole a Dios las condiciones. Claro. ¿Y Dios tiene que hacer lo que queramos nosotros? No. Tiene que ser Dios que haga lo que Él quiere. Habla, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Haz de mí lo que quieras, Señor. Esto es oración. Pero no. Nos han enseñado a hacer una oración de petición constantemente. Somos unos pedigüeños. Tenemos alma indígena. Los indígenas con los que estuve yo sabían una palabra que la manejaban, necó. Necó. Que necó quiere decir en lengua indígena, dame, 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 dame. Y esto es lo que estamos siempre ante Dios, pidiéndole que haga mi voluntad. Y eso de hágase tu voluntad que rezamos en el Padre Nuestro, no lo conjugamos bien, sino Señor, hágase mi voluntad. Y tienes que hacer lo que nosotros queramos. Y ya ven ustedes, si habrá habido oración en torno a esta situación de Venezuela. Gente que ha rezado muchísimo, hay que orar mucho. Yo a ustedes se le he oído mucho, tenemos que orar mucho para que esto se arregle, ya. Pero ¿qué tipo de oración? La cantidad de gente que le están pidiendo a Dios que no sé qué, que se haga la voluntad de nosotros. Y dices, quieto, pues yo hago la voluntad que yo quiero. ¿Y no será que a lo mejor Dios nos está acrisolando, purificando, quitándonos el orgullo, dándonos que pisemos en la tierra y que no nos creamos tan grandes, tan sublimes? Porque nosotros, yo se lo he oído a ustedes decir muchas veces, estamos en Venezuela, ok, es el país más grande, más rico, más poderoso del mundo, ok, ¿y qué? ¿Qué han hecho ustedes con esas riquezas? ¿Qué han hecho ustedes con todo eso? ¿Dónde se ve la calidad de la gente con todas esas riquezas? En unas buenas universidades, en unos buenos colegios donde se eduque y se forme gente líderes. ¿Dónde está? Pues no, no está. Ah, pues entonces necesitamos acrisolar, purificar a la gente. Y esta es mi voluntad, dice el Señor. Bien, ¿me han entendido? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser más humildes. Ser más humilde, Señor, acudir al Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi país, que hágase tu voluntad, porque también necesitamos, y esto, con esto termino, no hay nunca resurrección, triunfo, éxito, si antes en nuestra vida no ha habido cruces, sacrificios, anonadamientos, mortificaciones. Jesucristo lo quiso así. Jesucristo, antes de resucitar y ser glorificado, pasó por la cruz, por el sufrimiento. Nos ponemos de pie. El Señor queda con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Si grande quieres ser, el último serás, sirviendo a los demás, la gloria encontrarás. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Si el cielo quieres ir, dedícate a amar, olvidándose de sí, cargando con su cruz. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Servir es